Buenos días a todos los asistentes. Les agradezco por estar participando de este simposio. El día de hoy vamos a hablar de inhibidores de PP4, particularmente de vildagliptina. Y voy a hacer al tiro el spoiler de que estamos en una era donde las terapias antidiabéticas son múltiples. Tenemos muchas terapias con beneficio cardiorrenometabólico, pero esta charla no se va a centrar en las terapias que entregan beneficio cardiorrenometabólico, que es indudable que son pilares del tratamiento de las personas que viven con diabetes. El simposio hoy día se va a tratar de quiénes son los que se siguen beneficiando de usar terapias inhibidores de PP4, que todavía son muchos pacientes. Probablemente estos fármacos no se van a extinguir porque hay un nicho bien claro de uso, y la idea de hoy es comentar eso y comentar los beneficios que van a haber asociado a que usemos estas terapias y las usemos bien. Entonces está en la hoja de ruta. Vamos a hablar un poco de memoria metabólica, vamos a hablar de la evidencia que hay del efecto antiinflamatorio de vildagliptina, de cuál es la evidencia más reciente sobre vildagliptina, entendiendo que estos son fármacos que tienen más de 15 años de uso, y aspectos prácticos del uso, que esto ya es como los tips clínicos para ustedes. Entonces, respecto a la memoria metabólica, ¿por qué este concepto es importante? Porque primero contarles que la memoria metabólica aparece con estudios que ya conocemos bastante antiguos, desde los años entre 80 y 90, por ejemplo en diabetes tipo 1 con el UKPBS, donde se vio, y vamos a revisar la evidencia, que mientras más precozmente yo controlaba a las personas con diabetes en su control glicémico, menos complicaciones microvasculares, pero también macrovasculares presentaban en el tiempo. Y este gráfico lo que busca demostrar es que salió esta evidencia, después lo vimos en otros estudios como el estudio Steno, y actualmente se está viendo una memoria metabólica expandida no solo en el control glicémico y las complicaciones micro y macrovasculares, sino también beneficios en, por ejemplo, el desarrollo de cáncer, que fue el simposio y las charlas que están presentándose previamente. Entonces, esto de la memoria metabólica creemos que va a impactar incluso más allá de lo micro y macrovascular. Y en este sentido, acá hay una gráfica que muestra un poco cuáles son los estudios que se hicieron en los años 90 respecto al control estricto de la glicemia versus un control más convencional o flexible. Y quiero que nos enfoquemos en el estudio UKPDS, que es el estudio que se hizo en diabetes tipo 2. Este estudio comparó dos ramas, una que buscaba controlar la glicemia muy estrictamente, con insulina o con sulfonilureas, y otro grupo que era el manejo convencional con dietoterapia y actividad física. ¿Y qué podemos ver? Que se logró demostrar reducción de las complicaciones microvasculares, reducción de la enfermedad cardiovascular y de la mortalidad. Y voy a hacerles después una comparación con qué pasó con estos otros tres estudios, que son estudios que se hicieron en personas adultos mayores o con muchos años de diabetes y que ya tenían enfermedad micro y macrovascular. Entonces, acá vamos a hablar un poco de lo que es el efecto legado. Esta es la primera publicación del estudio KPDS en personas que tenían diabetes tipo 2. Esto es clave, reciente diagnóstico, ya pocos años de diabetes. Pacientes todos adultos, con tratamiento intensivo, como podemos ver ahí lo que les comentaba. Fármacos que sabemos que bajan bastante la glicemia, sulfonilureas e insulina, versus un control convencional con dieta, y les hicieron un seguimiento por alrededor de 10 años. Tenían glicosiladas promedio entre 7 y 8%. ¿Y qué se vio cuando se hizo este seguimiento a 10 años? Que hubo reducción de las complicaciones microvasculares en un 25%, solo por haber hecho un control estricto y precoz, porque eran personas de reciente diagnóstico. Sin embargo, no se redujo lo macrovascular. Entonces ahí todos quedaron como, qué pena, porque nosotros queríamos que los pacientes se murieran menos o que tuvieran menos enfermedad cardiovascular. Aquí es importante recalcar que este estudio se centró estrictamente en la glicemia, no fue un control holístico de presión arterial, de lípidos, de peso, sino que esto era una era superglucocéntrica. ¿Qué pasó después? El UKPS fue una gran cohorte, y esto se fue siguiendo igual en el tiempo, incluso habiendo dejado de hacer la intervención. La intervención se realizó durante 10 años. Durante 10 años se hizo un control intensivo de la glicemia. Y lo que pasó después es que a esas ramas se les fue haciendo seguimiento, sin terapia, con lo que les tocara en su médico, donde fuese que los estuviesen atendiendo. Entonces acá les muestro una gráfica de 10 años más de seguimiento de este estudio UKPS, y cuando se vio a 10 años más, sí se pudo ver que hubo reducción de un 15% en infartos,
reducción de un 17% en las muertes asociadas a diabetes y 13% menor muerte por cualquier causa. Esto es súper importante porque además se mantuvo en un 24% la reducción de las complicaciones microvasculares. Y quiero aquí ser súper clara. Esto, lo que se teoriza y lo que hemos visto en la práctica clínica, es que acá ya la gente se dejó de tratar de manera intensiva o de manera convencional. Aquí la gente salió al mundo real. Y aún así, los que se trataron de manera intensiva desde el inicio tuvieron mantención de los beneficios microvasculares y macrovasculares en reducción de la aparición de estos eventos. Después salió este otro seguimiento donde se vuelve a confirmar, porque esta es una cohorte que se ha ido siguiendo constantemente. A los 44 años de seguimiento se siguen viendo los mismos beneficios: reducción de las complicaciones microvasculares y reducción de las complicaciones macrovasculares en las personas que habían estado en el grupo de control estricto, intensivo. Y ya este es el último, que este estudio se publicó el año pasado, 2024, en la revista Lancet, y podemos ver que ya le ponen estudio UKPDS 91, donde tenemos una extensión de casi 24 años de seguimiento de estos pacientes. Seguimiento, exacto, son 34 años en total, porque 10 años de tratamiento y 24 años de seguimiento. Y podemos ver acá, por ejemplo, en cuanto a infarto, cómo el hazard ratio se ha mantenido estable en un rango de protección, de reducción de la aparición de infarto, con una significancia estadística. Y también se ha visto eso en enfermedad microvascular, que era lo que primero se vio en el primer estudio UKPDS, en el estudio inicial. Eso se ha mantenido fuertemente en el tiempo, con una P tremendamente significativa. Y las muertes por cualquier causa también se han mantenido así a 25 años de seguimiento. ¿Ya? Entonces, esta es la invitación a recordar este concepto de memoria metabólica. Esto es memoria metabólica. El cuerpo se acuerda de que yo traté bien la diabetes desde el inicio, de una manera intensiva, no con una metahemoglobina glicosilada que tal vez sea muy estricta, pero sí le di un buen tratamiento desde el inicio, y eso hace que las personas tengan menos enfermedad micro y macrovascular en el tiempo. Y aquí súper claramente la diferencia, poblaciones evaluadas. Yo todo el rato les he hablado de este estudio UKPDS, características del estudio: gente joven, gente con diabetes de corta evolución, que en general no tienen de base daño micro ni macrovascular, versus los otros estudios que se hicieron, que no los voy a entrar en detalle ahora, pero se llaman ACCORD, ADVANCE y BAT, que eran poblaciones de más edad, con diabetes de más tiempo de evolución, con enfermedad cardiovascular instalada o con factores de riesgo cardiovasculares múltiples. Y cuando se hizo lo mismo, o sea, control estricto de la glicemia versus control convencional, este grupo de personas con más daño tuvo más hipoglicemias y mayor mortalidad, sin ver los beneficios que se vio en el grupo de UKPDS, que eran personas de menos tiempo de evolución, personas más jóvenes y personas menos dañadas. Entonces, no es lo mismo tratar bien a alguien al inicio de la enfermedad, cuando tiene poco tiempo de evolución y no tiene complicaciones, versus tratarlos cuando ya ha acumulado más años de diabetes con más enfermedad cardiovascular. Eso es memoria metabólica. Y la memoria metabólica es algo que se ha ido también trabajando bastante de entender por qué. Porque vimos esto de manera retrospectiva. Nosotros tuvimos estudios de UKPDS y fuimos siguiéndolos en el tiempo, y así nos dimos cuenta de lo que pasaba con lo que hicimos hacia atrás, retrospectivamente. Por ejemplo, en este estudio se empiezan a plantear teorías de por qué la memoria metabólica protege la enfermedad micro y macrovascular. Y en este sentido se plantean tres, en el fondo, vías por las cuales esto ocurre. Que en general las complicaciones de largo plazo sabemos que dependen del control glicémico temprano, porque además sabemos que la inflamación que genera una diabetes descompensada o subtratada genera estados inflamatorios crónicos de bajo grado, genera senescencia y genera apoptosis celular. Y por último, y lo más importante probablemente que comenta este estudio, las modificaciones epigenéticas que ocurren cuando hay un estado de hiperglicemia crónico. Y eso es así, y eso es lo que va perpetuando el daño a través del tiempo. Y en el fondo, las interacciones que ocurren entre las modificaciones epigenéticas y la reprogramación metabólica se está graficando en este dibujo, donde podemos ver, sin entrar en detalle, aquí siempre digo así como, aquí uno hace como ese flashback a biología y es como bastante intensidad de recuerdos, pero tenemos en el fondo que todo lo que tiene que ver con la reprogramación metabólica afecta directamente las mitocondrias, y todo lo que tiene que ver con la cadena de producción energética y el metabolismo de la glucosa, que es la fuente energética principal para el trabajo mitocondrial.
Y estas modificaciones epigenéticas tienen que ver sobre todo con metilación del DNA, con modificaciones a nivel de las histonas y con la producción de RNAs no codificantes. Entonces, más que nada es para recordar que hay mecanismos epigenéticos que están explicando esto de la memoria metabólica y que sabemos que ha generado cambios importantes por la evidencia que ya les he comentado. Y también sabemos que el tema de la memoria metabólica influye a distintos niveles celulares, ¿ya? Esto lo podemos ver, por ejemplo, por un lado en la disfunción endotelial, que también está trabajando y afectándose por todas las modificaciones epigenéticas. La respuesta inflamatoria también se altera la apoptosis y el daño tisular. Algo que a mí también me llamó mucho la atención es la piroptosis. Ya uno conoce la apoptosis, no sé si les suena la piroptosis. La piroptosis es un tipo de apoptosis, pero que genera en su alrededor un estado de inflamación importante. Como yo les decía, como que la célula muere, pero muere dejando a su paso mucha inflamación detrás, ¿ya? Y todo esto tiene en el fondo relación con las modificaciones genéticas que hemos ido comentando a través de los mecanismos de epigenética. Entonces, el efecto legado en la diabetes, nosotros esperaríamos que el efecto y la trayectoria de la hemoglobina glicosilada fuese como la curva verde, que es lo que muestran los ensayos clínicos randomizados, que es una curva de reducción de la glicemia y que se mantenga ojalá en 7% o menos de una manera permanente en el tiempo. Sin embargo, sabemos que la trayectoria en vida real no es así. Y yo creo que aquellos que están trabajando con personas que viven con diabetes, vemos que hay una trayectoria que es, llegan con buena glicosilada, 3 meses después llegan con glicosiladas altas, les dejo un tratamiento, la baja, después le vuelve a subir, haga dieta, vuelve a bajar y nos movemos en este como carrusel de glicosiladas que van para arriba y para abajo, y eso va deteriorando el estado glicémico y por lo tanto no va permitiendo lograr esto de la memoria metabólica. Ahora pasando al tema específico de la evidencia que hay en el efecto antiinflamatorio de vildagliptina. Este es en el fondo el diagrama de lo que se muestra mucho en los folletos que a ustedes se les entregan en los stands, por ejemplo, de acá de la industria Axon Pharma sobre Galvusmet. Entonces, por ejemplo, dice que además de haber controlado la glicemia basal, disminuyó la variabilidad glicémica. También muestra que la mayor diferencia entre los tratamientos que aquí se compararon, que fueron vildagliptina con sitagliptina, se vio durante la madrugada. Y también que hubo una disminución significativa de la hiperglicemia basal con vilda versus cita. Vamos a ir a revisar este estudio para que cuando les entreguen estos folletos, ustedes les crean nanofolletos de que vienen de un estudio con una calidad metodológica que es la adecuada. También tenemos evidencia que muestra que estas menores oscilaciones en las variaciones glicémicas generan menos estrés oxidativo, y esto fue medido. Y también lo que ya hemos conversado del tema micro y macrovascular, que tiene que ver con haber hecho un control glicémico precoz y con todo lo que hemos hablado de la evidencia de la memoria metabólica, donde vildagliptina tiene un estudio súper específico que se llama Verify, que demostró esto, la reducción en el fondo de la progresión de la diabetes con el tratamiento precoz asociado con metformina y vildagliptina. Entonces, la primera gráfica viene desde este estudio. Este es un estudio que es italiano, de la doctora Rizzo, donde lo que hicieron fue evaluar de manera prospectiva randomizada a 90 pacientes con diabetes tipo 2 y compararon terapias de sitagliptina 100 miligramos versus vildagliptina 50 miligramos cada 12 horas durante 12 semanas. Es un estudio de tiempo corto, pero lo bueno que tiene este estudio es que se hizo mucha evaluación de marcadores de inflamación en sangre, como interleuquina 1, interleuquina 6, y también vamos a ver que se midió algo que se llama la media de la amplitud de las excursiones glicémicas, que es cuánto fue la variación entre las glicemias más altas y las más bajas en los pacientes. También se midió TNF-alfa, PCR, y armaron a través de todos estos 4 marcadores un score de inflamación. Entonces, esto es de los pocos estudios que ha evaluado de manera dirigida la presencia de mediadores inflamatorios plasmáticos. Los resultados respecto a estos marcadores muestran que se correlaciona mucho esta amplitud de las glicemias con las glicemias postprandiales, que hay una correlación significativa de mientras mayor variación tengo en las glicemias, más hiperglicemia postprandial voy a tener. Y también esta variación de la glicemia más amplia se asocia directamente con mayor nivel de score de inflamación y de nitrotirosina, que también fue otro marcador evaluado.
pero ningún marcador de inflamación se correlacionó con hemoglobina glicosilada ni con glicemia de ayuno. Acá uno lo puede considerar porque este es un estudio que dura 12 semanas y que después en el fondo no podemos interpretar que tal vez la hemoglobina glicosilada va a sufrir un cambio, entendiendo que es un marcador que evalúa una temporalidad mayor. Pero ¿qué fue lo que se logró concluir acá? Que mientras mayor variación de las glicemias yo tengo, más estado inflamatorio tengo, ¿ya? Y eso sabemos que es así. Y lo hemos visto también en las gráficas que les mostraba recién del tema de la memoria metabólica. Ahora, ellos también hicieron una comparación de cómo andaba el perfil glicémico de sitagliptina versus vildagliptina. Y desde acá también sale harta información del prospecto que conversábamos. Porque, por ejemplo, lo que se pudo ver es que vildagliptina tenía mayores reducciones de las ampliaciones de glicemia. Eso quiere decir que los rangos de glicemia entre las más altas y las más bajas eran rangos más estrechos. Eso significa que tenían mejor control glicémico. Y eso también fue de la mano con más reducciones de los marcadores inflamatorios. Entonces, ¿cuál es la teoría detrás de esto? La teoría es que vildagliptina tiene una estructura morfológica especial que logra una unión a el sitio de acción más fuerte y más duradero que sitagliptina y que eso permite que tengan menores variaciones glicémicas los pacientes. Y en este sentido también es importante destacar que la inhibición que logra vildagliptina de la enzima DPP4 es más del 80% en 24 horas, a diferencia de sitagliptina que lo logra solo por 14 horas. Entonces, se van viendo que vildagliptina tiene unas características morfológicas específicas que logran hacer que su efecto glicémico sea más óptimo, en comparación con sitagliptina. Además, acá se pudo evaluar en esta misma grupo de estudio que vildagliptina logró demostrar mayor actividad del GLP-1, que probablemente detrás de esto viene toda la evidencia de la reducción de la inflamación, de la reducción de los en el fondo, rangos de glicemia, porque al final el DPP4, el inhibidor de DPP4, lo que busca es aumentar el efecto endógeno del GLP-1 nativo. Y por lo tanto, se vio que vildagliptina lo que hace es que mejora la actividad del GLP-1 nativo del paciente con una mayor respuesta en la célula beta pancreática y menores niveles de glucagón. Entonces, la conclusión de estos estudios es que muestran que vildagliptina logra menos fluctuaciones de glicemia, mantiene rangos más estrechos de glicemia y ya vimos que eso se asocia con menores niveles de marcadores de inflamación. Este es otro estudio que también se cita mucho en este folleto que comentábamos recién, que este es el estudio Optima. Es un estudio francés que es multicéntrico también, prospectivo randomizado con 35 pacientes que eran pacientes adultos, con glicosiladas que iban entre 6, 5 y 8%, donde se comparó la medición de glicemias con una monitorización continua de glucosa por 3 días. Y lo que se evaluó fue cómo andaba la distribución de las glicemias en esta medición de la amplitud de glicemias, cómo andaba la desviación estándar de las glicemias en 24 horas y cómo andaban los promedios del tiempo en rango al comparar nuevamente vildagliptina versus sitagliptina. Y estas evaluaciones, lo importante y lo novedoso es que también incluyeron este monitoreo continuo de glucosa por 3 días, al inicio y al final del estudio. Y acá nuevamente se vio que vildagliptina mostraba una mejoría en la variabilidad de la amplitud de la glicemia, es decir, nuevamente el rango más estrecho de glicemia sin en el fondo perjudicar el control glicémico global, aunque aquí no se midió hemoglobina glicosilada en el seguimiento. Se vio también que hubo mejoras en el tiempo en rango y también en la área bajo la curva. Y de este estudio sale esta gráfica que hablábamos de la variabilidad que hay de las glicemias en la noche. Probablemente también debido a la estructura molecular que tiene vildagliptina, que es más estable, mejora el sitio de unión a la enzima DPP4 y además tiene un efecto que es de más del 80% por más de 24 horas, eso hace que la cobertura nocturna del control glicémico sea mejor y eso es lo que se pudo ver en esta gráfica y en este estudio. Eso es lo novedoso de este estudio porque además se hizo no solo con glicemias capilares, sino también con monitoreo continuo. Entonces acá podemos ver que cuando se comparan, por ejemplo, el promedio de hiperglicemia, el promedio de las glicemias postprandiales y el promedio de la hiperglicemia basal, podemos ver que hubo una reducción general a la exposición de la hiperglicemia
con vildargliptina versus sitagliptina con una P que fue significativa y además hubo una reducción significativa de la hiperglicemia basal con vildargliptina. Entonces esto es un poco una evidencia que no buscó la parte inflamatoria, sino que fue a mirar el perfil glicémico y sobre todo el perfil glicémico nocturno y el perfil glicémico global y logró demostrar mejoría en el fondo en el control. Ya, y a mí esta parte es la que más me gusta porque uno dice, ¿pero qué me van a contar de nuevo de vildargliptina? Entendiendo que es una molécula que tiene muchos años de uso y que también han ido saliendo nuevas cosas en el tiempo para el manejo de la diabetes. Entonces yo acá hice una revisión de la evidencia que hay de los últimos 5 años respecto a vildargliptina y vamos a poder ver que hay cosas que son teóricas, otras que se han ido demostrando, pero que siguen saliendo evidencia y eso es porque el fármaco sigue teniendo utilidad en un grupo de pacientes que también vamos a conversar en la última parte. Entonces, este es el primer estudio porque los ordené por temporalidad. Es un estudio que salió en el 2019 y el otro en el 2020, que habla sobre cómo eran los perfiles o las propiedades de los fármacos antidiabéticos en la era del COVID, ¿ya? Y desde esa época se empieza a teorizar, esto fue de la doctora Ferranini, que es una doctora que ha hecho mucha evidencia en diabetes y que también hizo esta evidencia en el COVID en la época en que estaba sobre todo muy fuerte la infección en el mundo. Y desde ahí se empieza a plantear las funciones inmunoreguladoras que podría tener beneficios en enfermedades inflamatorias e inmunológicas. Y se hizo un metaanálisis que tenía más de 1.600 pacientes con 16 estudios de personas que tenían diabetes tipo 2, donde se pudo recopilar data de que generaban reducciones significativas de la PCR ultrasensible versus placebo. Y ese es el estudio que hace la revisión sistemática. Este es un review. Entonces yo fui a buscar cuál era el estudio que mencionaban en el review que tenía estas características. Y ese es el estudio que está publicado en el lado derecho. Y ahí podemos ver que sí fue importante que en el análisis de subgrupos los cambios en las concentraciones de la PCR se asociaron con una diabetes de menor evolución. Nuevamente sale el concepto de que lo que más sirve es hacer un tratamiento precoz de la diabetes porque es donde más vamos a ver reducciones de los estados inflamatorios. Cuando ya hay mucho tiempo de evolución de la diabetes, la inflamación crónica que existe de bajo grado es difícil de revertir. Y en este estudio que les mostraba recién de la época del COVID, también se pudo ver que había disminuciones o que se recopilaron datos de las reducciones de interleuquina 6, pero que ningún estudio había evaluado todavía impactos en ferritina. Y en el fondo acá podemos ver cómo la vildargliptina vuelve a ser una alternativa que logra a través de la revisión de la evidencia reducciones de la PCR ultrasensible y reducciones de la interleuquina 6. Después salió este otro estudio, que es del año 2022, que también es un review, que vuelve a hablar un poco de cuál es la influencia de los tratamientos, ya sean dietoterapéuticos o farmacológicos, en diabetes respecto al estrés oxidativo. Y en este sentido podemos ver que se hace una revisión de distintas terapias, desde insulina, metformina, pioglitazonas, algunas inhibidores de BP4, exenatiel, liraglutide. Y acá podemos ver que las evidencias que hay en cuanto a número de pacientes, la más alta después de metformina eran los inhibidores de PP4 y podemos ver que sí se categorizan como un grupo que reduce el estrés oxidativo y la inflamación por la evidencia que ya hemos revisado, porque de hecho lo que se cita acá es el mismo estudio de Rizzo que ya les mostré. Esta es otra novedad, pero esto sí decir que es solo algo teórico. Este estudio se publicó en el 2022 y habla sobre cuál es el rol de los inhibidores de BP4 en los aneurismas de la aorta abdominal en cuanto a la patogénesis de esta condición. Y en el fondo se plantea toda una teoría de cascada, sobre todo inflamatoria. Y aquí podemos ver, con lo que yo les decía hace un rato, que todo se centra probablemente en el efecto que tienen los DPP4 en la acción del GLP-1 y cómo esto genera alteraciones beneficiosas de las cascadas inflamatorias que son parte de la fisiopatología de la producción de un aneurisma de la aorta. Entonces acá teorizan todo esto, pero me pareció curioso saber que hay gente que está haciendo estos análisis sobre cómo el DPP4 puede alterar la activación de una cascada inflamatoria del inflamosoma, que ahí es donde está el punto central fisiopatológico que podría haberse mejorado con el uso de DPP4.
Y esto se ha ido viendo en modelos murinos, con reducción de la degradación de la matriz extracelular, con destrucción de la elastina y con apoptosis de la célula de la membrana vascular. Y eso, en el fondo, reduce la liberación de mediadores inflamatorios. Así que esto obviamente requiere mucha más evidencia, estudios que estén hechos de manera dirigida para esto, pero es interesante ver cómo se van planteando mecanismos que puedan beneficiar a los pacientes asociados a una terapia farmacológica para diabetes. Este es otro estudio que a mí me gusta mucho porque sí creo que lo vemos en la vida real. Es un estudio del año 2022 que fue a evaluar el beneficio potencial del uso de los inhibidores de PP4 en sarcopenia en personas mayores. Este es un estudio de seguimiento que tiene un seguimiento solo de 6 meses, pero que igual logra demostrar beneficio para estas personas. Entonces fueron más o menos primero seleccionados cerca de 280 pacientes y finalmente cuando se hacen las exclusiones por distintos elementos que podrían alterar la sarcopenia, quedan dos grupos de más o menos 42 y 48 personas. Y acá lo que se pudo ver es que la terapia con inhibidor de PP4 produjo una mejoría de la fuerza muscular y un mejor control de la glicemia a los 6 meses de seguimiento. Esto tiene hartas aristas porque probablemente lo que más se teoriza es que la mejoría de la glicemia genera disminución de los estados inflamatorios, también genera menor depósito de grasa a nivel muscular. Entonces esos dos mecanismos podrían estar mediando esta mejoría de la fuerza de agarre porque estamos controlando mejor la glicemia. No se plantea un mecanismo directo, pero pensemos en un adulto mayor que tal vez no vamos a tener chance de darle otra terapia. Y ahí lo vamos a conversar más adelante. Entonces igual es positivo tener conocimiento que ocurre esto y que es beneficioso para las personas que lo utilizan. Este es uno de los últimos estudios que es del año 2025, este año, a principios de año, donde se hizo una evaluación de la eficacia y la seguridad del uso de inhibidores de PP4 en personas adultas con diabetes tipo 2. Y me gusta mostrar acá porque, si se fijan, hay una lista extensa de tipos de inhibidores de PP4 que ni siquiera están en Chile. O sea, la cantidad de PP4 que existe a nivel mundial es mucha. Pero podemos ver que enmarcado en rojo está vildagliptina, donde vildagliptina es el que tiene la mayor cantidad de estudios, tiene el intervalo de confianza más estrecho y muestra ser beneficiosa en la eficacia del control glicémico y en la reducción, y esto valorado en la reducción de hemoglobina glicosilada. Así que en el fondo, en la conclusión de este estudio, que se los dejo por si alguien lo quisiera revisar en detalle, tenegliptina, que no lo conozco, pero no está en Chile, y vildagliptina fueron los que tuvieron superioridad en el control glicémico respecto a la evidencia revisada. Y ya sí que este es el último, porque este salió ahora en julio de este año, que es cómo vildagliptina podría modular la microbiota e inducir un cambio en el perfil inmunometabólico que genera una protección neurológica. Nuevamente lo llevo a pensar en el paciente adulto mayor, que probablemente es el que más se va a beneficiar del uso de este tipo de tratamiento, y vamos a conversar más adelante del perfil que yo les voy a recomendar y que yo en general uso en mi práctica clínica estos tratamientos. Acá se plantea un mecanismo por el cual la vildagliptina, a través de la reducción de la glicemia, la mejoría de la colina, de la bimetilamina, de la leucina y sobre todo a nivel intestinal, de la mejoría del perfil de bacterias que hay, podría generar efectos neuroprotectores a nivel cerebral. Esto obviamente les digo que ha sido como una teoría, todavía no ha sido probado, pero si se está teorizando es porque tal vez sí vamos a tener algún beneficio en esta área y sobre todo en las personas que más necesitan este beneficio. Así que vamos a pasar a la última parte, que son los aspectos prácticos del uso, que esto ya es lo que les entrego para que puedan aplicar en su práctica clínica. Y aquí un poco la reflexión de cuáles serían los pacientes que parecen ser buenos candidatos para ser manejados con vildagliptina, ¿ya? Nuevamente, conversar que hay muchas alternativas terapéuticas en diabetes actualmente. Tal vez uno no lo va a tomar en todos los pacientes como la primera alternativa, pero sí hay muchos pacientes que van a necesitar esta alternativa antes que otra. Y aquí les dejo un resumen de cuáles son los principales nichos de uso de los inhibidores de PP4 actualmente. Pacientes adultos mayores con fragilidad, porque nos preocupa que bajen de peso.
Y sabemos que las terapias con inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 van a generar pérdida de peso en los pacientes. Según los pacientes que están con enfermedad renal o en diálisis, que sabemos que los inhibidores de PP4 están autorizados para ser usados versus los otros fármacos que todavía no hay evidencia. Probablemente esa evidencia va a venir en el tiempo, pero a la fecha es lo que tenemos. Que tengan contraindicaciones para usar terapias que son modificadoras de la enfermedad. Por ejemplo, pacientes adultos mayores con incontinencia, pacientes con adultos mayores que ya hayan tenido itus a repetición, usuarios de catéter urinario permanente, no son pocos pacientes. No vamos a poder usar inhibidores de SGLT2 en esos grupos, no se recomienda. Y lo de los GLP-1, piensen en pacientes que ya tengan, por ejemplo, gastroparesia diabética. El GLP-1 les va a generar una gastroparesia aún más marcada. Pacientes que, por ejemplo, sean oncológicos, como hablaban en el bloque anterior. Los pacientes oncológicos tal vez no voy a poder usar terapias que generen reducción de peso, reducción del apetito, porque estoy buscando que suban de peso. Entonces, siempre hay que identificar también cuando uno tiene una sugerencia de terapias gold estándar, van a haber personas que no van a caer en esa calidad, o sea, en esa posibilidad de uso. Después, pacientes que requieran tal vez reducciones de glicosiladas leves, sobre todo en los perfiles previos que comentábamos. Y el último grupo es el grupo que se evaluó en el estudio Verify, ya que por temas de tiempo no lo vamos a tocar en esta charla, pero este es un estudio que se hizo en personas con diabetes, con pocos años de evolución de esta diabetes, donde se comparó el uso desde el inicio del tratamiento de vildagliptina más metformina versus metformina solo. Y lo que se vio es que la gente que usaba la combinación progresaba menos a diabetes respecto a los que usaban solo metformina desde el inicio. Y yo sé, y estamos de acuerdo, que cuando alguien tiene diabetes, probablemente es la primera que uno dice, ya, que aquí está la receta de metformina. Pero tal vez tenemos otras alternativas que ofrecer. ¿Y cuándo evitar el uso de los inhibidores de PP4? La verdad es que tienen pocas contraindicaciones, pero tenemos que evitarlos si hay antecedentes de pancreatitis, porque han habido reportes de que podrían desencadenarse nuevos episodios. Y también cuando hay elevación de las transaminasas 3 veces por sobre el límite superior normal, porque esto se vio en algunos pacientes cuando se hicieron los ensayos clínicos con vildagliptina, y eso podría generar eventualmente algún daño hepático agudo más importante. Y acá les dejo una tabla resumen que a mí me gusta porque nos permite al tiro saber cómo se ajustan las dosis, en quiénes podemos usarlas y en quiénes no. Y en general, lo del tema hepático, la verdad es que no es algo que pase con mucha frecuencia, pero sí es importante tener precaución porque además el prospecto lo pone como una alerta importante y a veces los pacientes también leen esos prospectos y después le preguntan por qué me dio esto si el prospecto decía otra cosa. Yo creo que desde el punto de vista también de la prudencia médica tenemos que tener atención a esto. Y acá les dejo el prospecto respecto a este punto, ¿ya? Supervisión de las enzimas hepáticas. En general uno debería hacer pruebas hepáticas. El prospecto recomienda cada 3 meses durante el primer año. Uno podría flexibilizar un poco eso, pero sí estar atento. Y en general uno hace pruebas hepáticas en el seguimiento metabólico. Y se recomienda retirar el medicamento si es que la elevación de la GOT-IGPT es persistentemente igual o superior al triple del límite superior normal, ¿ya? Así que eso más que nada para poner la atención. Y también es importante decir que la gente que tuvo esta situación fueron casos raros de disfunción hepática que resolvieron al suspender el fármaco. Por último, afortunadamente contamos con este medicamento en canasta GES en atención primaria de salud pública y también en atención privada desde octubre del año 2022. Ahí los criterios de inclusión son personas que viven con diabetes, 65 años o más y que tengan enfermedad renal crónica con velocidad de filtración menor a 60, que son hartos pacientes. Entonces lo importante acá es volver a hacer la invitación de que sí, tenemos que tener un mejor control glicémico con un tratamiento que yo creo que por sobre todo les puedo decir que es muy seguro. Yo creo que si hay algo que estos fármacos tienen es que no le tengo que preguntar muchas cosas al paciente para dejárselo tranquilamente y que tenga los beneficios glicémicos. Hay que indicarlo, ¿ya? Si el paciente cumple los criterios, está en su canasta, hay que indicarlo porque nos va a ayudar a controlar mejor la glicemia, eventualmente nos podría ayudar a reducir dosis de insulina si es que está con insulina. Si está con glibenclamida, por ejemplo, de todas maneras considerar el cambio vildagliptina porque es un fármaco más seguro en este perfil de pacientes. Y recordar que bajo 50 de velocidad de filtración, la dosis es de 50 mililitros. Así que, conclusiones. Les pido que recuerden lo de la memoria metabólica, tratar a las personas que viven con diabetes desde el debut de manera completa, holística,
agresiva ayuda a que en el tiempo, en su vida, 25 años después de diabetes, tengan menos enfermedad microvascular y menos enfermedad macrovascular. Lo segundo, revisamos evidencia que hay sobre la menor inflamación que genera el uso de vildagliptina respecto a sitagliptina y la menor variabilidad glicémica que también genera, sobre todo nocturna. Y tercero, cerrando, vildagliptina es una alternativa terapéutica segura, probablemente es lo más importante que tienen estos medicamentos, con muy pocos efectos adversos y además con la posibilidad de ser usado en todo el espectro de la enfermedad renal y en personas frágiles como los adultos mayores que hemos ido comentando. Les doy las gracias por la atención y que tengan un lindo día.